Bueno, diría muy simplemente que en el estado de bienestar existe en donde el Estado tiene algún nivel de responsabilidad de asegurar un bienestar social y económico de sus miembros, ¿no? Y el nivel más básico, que yo creo que hay un consenso, diría, casi universal, que eso implica proveer a los ciudadanos a una educación sin costo y protegerlos contra pobreza extrema a través de un por lo menos mínimo de redistribución de ingresos con los impuestos. Fuera de eso, hay diferencias muy grandes en la generosidad y el alcance del Estado social o del Estado de bienestar. Ok, pero entonces en esa definición podríamos decir que prácticamente todos los estados son estados de bienestar, pero hay diferencias en cuán generosos o no son esos distintos estados de bienestar, ¿o no? Bueno, no sé, hay algunos estados probablemente en África, en algunos países que ni alcanzan eso. Pero yo creo que eso, como hoy en día el consenso sobre ese tema incluye eso y casi todos los estados y también dicen, o los gobiernos dicen que queremos ser un estado de bienestar. Bueno, hay una literatura muy grande sobre eso, pero en resumen, tiene que ver con un conjunto de factores que también cambian con el tiempo. Por ejemplo, comparando hace 100 años y hoy. Unos factores muy destacados, importantes, son la democracia y la competición electoral, la prominencia de los partidos progresistas en el gobierno, también una perspectiva estratégica de las élites, ¿no? En decidir apoyar a un estado de bienestar. Y a través del tiempo, la capacidad estatal es claramente relacionada con un estado de bienestar. Puede ser consecuencia también como causa, pero está relacionado, no hay duda. Y cuando existen ya beneficios ciudadanos, políticas sociales, se pone más difícil cambiarlos, ¿no? Entonces hay también un path dependency, no sé cuál es la palabra en español, pero los legados de las políticas y las instituciones que hacen más complicado cambiar o retroceder en los beneficios y derechos ciudadanos. Finalmente diría que a veces existen momentos o coyunturas críticas, tal vez un choque externo, que crean la posibilidad para unos importantes avances en el papel del estado de bienestar. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de la Gran Depresión en los Estados Unidos con el New Deal. Claro, mismo puede pasar también con los retrocesos, pero hemos visto que a veces avances vienen con un choque y después siguen de manera más incremental. Muchas gracias, muy completa la respuesta. Una pregunta muy breve al respecto. Una variable que tú mencionaste es la de las élites. ¿Podrías especificar eso un poco más? ¿Por qué a veces las élites podrían estar a favor y por qué podrían estar en contra del estado de bienestar? Bueno, yo recuerdo leyendo un estudio muy interesante cuando estuve haciendo un estudio también basado en América Latina y el papel de los élites, pero sobre los élites de Europa hace unos 150 años y cómo decidieron apoyar algunas iniciativas sobre salud pública, bienestar, desarrollo de, ¿cómo se dice?, hacinamiento urbano, etcétera. Y eso fue relacionado con el miedo de las enfermedades contagiosas. Entonces fue como no solamente un punto de vista más amplio humanitario, que tal vez lo podían articular así, pero también como un reconocimiento por parte de los élites que para vivir en una sociedad sana y armónica, y sin miedo de enfermedades, o ahora, por ejemplo, también se podría violencia, crimen, necesitan invertir en algunos derechos sociales básicos.
Estoy de acuerdo si pensamos en los últimos 20 años, ¿no? Si pensamos en los últimos 5 años, yo creo menos. Pero si, por ejemplo, miramos la primera década de los años del segundo milenio, del 2000, fue una década importante de inclusión social en América Latina, en términos de las transferencias monetarias, cobertura en salud pública y en la educación. También en la formación laboral. Y sin duda, la cobertura en estos bienes y servicios de educación y salud se aumentó en las últimas 2 décadas. Y así yo creo que se puede hablar de políticas más universales. Pero sigue bastante segmentado. O sea, hay un conjunto de políticas hacia el sector medio y alto y otro con menos suficiencia o menos calidad a los pobres o los informales. Entonces, yo creo que en términos de cobertura básica, tenemos estados más universalistas ahora, pero igualmente existe una segmentación fuerte. Y ahora bien, no sé si quieres tocar el tema, pero el choque del año pasado con COVID-19 ha dejado heridas muy fuertes que sí, las secuelas van a ser grandes. Bueno, yo diría que sí, absolutamente, pero también diría que tal vez tú tienes más que decir sobre eso porque estás como has estudiado populismo y ahora estás en Suecia como la cuna del estado de bienestar. Yo diría, tal vez en un nivel bastante abstracto, que claro que no hay una relación automática con un estado de bienestar y sostenibilidad del régimen democrático. Pero una población con más bienestar, más oportunidades educativas y laborales y bien informado va a tener una inoculación más fuerte contra movimientos antidemocráticos, movimientos excluyentes, movimientos anticiencia, que generan una reacción menos democrática. Esto sería como desde el nivel de como bottom-up. Podemos también hablar del top-down.